Célestin Freinet. Él nació el 16 de octubre de 1896 en Gars, Francia, y murió el 8 de octubre de 1966 en Francia a los 69 años. El contexto histórico. Cuando era niño realizó labores de pastor. Este hecho lo puso siempre en contacto con la naturaleza, con la tierra y con la gente en el seno de una familia humilde. Su origen campesino se traslució en toda su obra. Fue un maestro de pueblo, por lo que sus propuestas nacen de la realidad escolar cotidiana. En 1915 a los 19 años. En la guerra del 14 es herido muy gravemente en un pulmón, de lo que nunca se recuperó. En 1920 consiguió el puesto de profesor en la escuela de 2 clases del pueblo de Bar-sur-Loup en los Alpes. Introdujo la imprenta en la escuela e inició un movimiento de ámbito nacional mediante sus artículos en la prensa profesional y política. La nueva educación o escuela nueva se aleja no solo de la pedagogía tradicional, sino también de la nueva pedagogía, pese a la revelación que le supone la obra de Ferrer. Se interesa por el desarrollo de su pueblo natal, donde fundó una cooperativa de trabajadores para electrificar la población y es un activo miembro del sindicato. Él era un educador que enseñaba al aire libre, a leer y escribir utilizando el diccionario y después fue a presentar su examen, pero como lo tomaron en cuenta, regresó a su escuela donde impartía clases a sus alumnos. En 1934 y 1935, Freinet, con el apoyo de los comunistas, consigue construir una escuela en Binz. Los alumnos son en su mayoría internos. Al empezar la Segunda Guerra Mundial, se le considera peligroso por su militancia comunista y es internado en un campo de concentración, aunque después obtiene su libertad. Su pedagogía cuajó en una amplia red de educadores en muchos países, concretamente en España, en época republicana. Herminio Almendrados, junto a su esposa, ambos inspectores de enseñanza, difundió las prácticas de Freinet, creando así la Cooperativa Española de la Imprenta en la escuela. Freinet estuvo influido por las corrientes obreras y socialistas, de ahí su militancia sindicalista y la base marxista de su discurso. Las críticas a la sociedad capitalista y sus propuestas de una educación por el trabajo, de una escuela del pueblo y de una pedagogía popular y moderna. Por otra, la escuela nueva. Si bien los aspectos fundamentales de orientación pedagógica de este educador constituyen una dura crítica a la escuela tradicional, también realiza críticas a la escuela nueva. Considera que ésta disfruta de unas condiciones económicas y ambientales muy favorables de las que se ven privadas la mayoría de las escuelas públicas. Profesión pedagogo. De aquí el gran interés por la comunicación que está relacionado a lo pedagógico. El interés fundamental por la comunicación conducirá a una práctica original del aprendizaje de la lectura. En Francia, entre las 2 guerras mundiales, se practicó la técnica de la construcción sintética, de los sonidos a la letra, de las letras a la sílaba, de las sílabas a la palabra y de las palabras a la frase. Para este aprendizaje de las simples combinaciones se utilizan pizarras ante las cuales los alumnos deben descifrar. Las palabras utilizadas son las que nacen en esa producción sintética. Según Freinet, leer es buscar el sentido de lo que se lee, por eso se informa con interés de las técnicas y de las teorías. No olvida la necesidad de facilitar los conocimientos que se utilizarán en los momentos adecuados. El alumno conserva su autonomía, utilizará el diccionario o un manual de gramática. En las matemáticas, la mayoría de los alumnos solo ven un juego artificial que no entienden. Freinet quiso sumergir en la vida del aprendizaje de las matemáticas, razón por la cual su instrumento debería ser la medida de las actividades concretas: cultivo, crianza, fabricación, comercialización. Freinet, un pedagogo francés, fundador de la escuela moderna, militante de la izquierda, maestro de la enseñanza pública, colaborador de la escuela niñas, pues esta formación no es solo necesaria, sino imprescindible, ya que sin ella no podría haber una formación auténticamente humana. Freinet plasmó en la escuela los principios de una educación por el trabajo y una pedagogía moderna y popular. Estimula como base psicológica de su propuesta educativa la idea de tanteo experimental. Teorías y postulados. Las técnicas de Freinet fue algo más que él aportó. Una de ellas es el texto libre. Es el texto realizado por el niño o niña. Se desarrolla siguiendo las fases siguientes. La escritura del texto, que constituye una actividad creativa e individual. La lectura ante todo el grupo, con lo que se trabaja la entonación, la modulación de la voz. El comentario del texto de forma colectiva y otras técnicas como la impresión.
Otra técnica es los planes de trabajo. Tienen sentido una planificación colectiva con el alumno, planificando que viene determinada por las decisiones del grupo que a su vez están insertas en la planificación general del curso. Otra técnica son las conferencias. Otra de las operaciones es el principio de la cooperación, en la cual exige la creación de una mente en la que el aula, en la que existen elementos mediadores de la relación del maestro y alumno. La cooperación entre los alumnos y el maestro es la estima finalidad de compartir experiencias y dialogar poniendo en cuenta los comunes problemas de las posibles soluciones, siempre con el objetivo de mejorar las condiciones de la escuela popular. La construcción de prácticas es el ambiente educativo que se relaciona por el medio de las técnicas que se caracterizan por las técnicas del trabajo. La clase sobre la base de libre de expresión de los niños. Un marco de cooperación, también definido como un método natural que ofrece el ambiente favorable al descubrimiento contenido. La actitud investigadora, la curiosidad por lo que se rodea, el respeto por las propias relaciones y las de los demás, es un buen uso de las materias, posibilitan un ambiente de aprendizaje. El aprendizaje del cálculo sufrirá la misma transformación radical. Es el preciso, por lo tanto, sumergir el cálculo escolar de la vida del entorno y convertirlo en el cálculo vivo. La cooperativa escolar nacerá de esta exigencia, motiva el cálculo y hacer funcionar los detalles de la escuela. Es así la escuela del instrumento de una formación cívica por la oración, por la palabra e instituto de las lejanas escuelas. La educación siempre ha sido la principal experiencia para Freinet. Él puso siempre que la educación sea mejorada igual que la comunicación.